de los primeros medios en darlas a conocer, bueno, fue el accidente que sucedió en la carretera el 13 de mayo, creo que sí fue el 13 de mayo, acá en una de las casetas hacia Uruapan, y bueno, tuvimos el enlace telefónico con el maestro Juan José Ortega Madrigal, que es el secretario de la sección 18 de la CENTE. También tuvimos, recuerdo como primicia, cuando el tribunal determina que la elección de Wilfrido Lázaro Medina, que contendía por Morelia, pues no se anulaba, que estaba en vilo de que se desconociera, más bien en el que se desconoció, pero finalmente se sabía que no había habido algún problema con esto de los calzoncillos del boxeador Márquez, en el que tenía un logotipo del PRI, y se había anulado la elección, se mandó una segunda elección, y bueno, cuando se reconoce que efectivamente no debió por qué haberse hecho esto, pues tuvimos un enlace telefónico con el maestro Wilfrido Lázaro Medina, que por cierto seguimos esperando otra de sus llamadas para que nos dijera qué pasa, cómo está llevando aquí la ciudad de Morelia con tantos problemas que hay. Y bueno, aquí este programa se inauguró con la presencia del doctor Eric Avilés, que ahora sabemos que está como director en el Poliforum. Y bueno, el doctor Eric Avilés, pues agradeciendo que nos haya apoyado para que nosotros estuviéramos ante estas cámaras, y bueno, por supuesto sigo insistiendo al licenciado Rafa Cortés, que tuvo toda la confianza para darnos el espacio. Y bueno, vamos también a saludar a uno de los pequeños que estuvieron aquí para los ejercicios sobre el aprendizaje, y bueno, vamos a darle la bienvenida a Adrián. ¿Qué pasó, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás usted? ¿Cómo estás usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Bien, muy bien. Dile a nuestro público cómo te sentiste, por favor, en tu intervención que tuviste aquí al programa, los ejercicios que hicimos, y bueno, ¿qué te deja el haber sido uno de los grandes invitados a este programa? Y que bueno, sabíamos que nos veías. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sentiste aquí primero? Pues bien. Pues, ¿qué va a decir el público, caray? Me sentí muy bien. ¿Sí? Sí. Y bueno, de los ejercicios que hicimos, ¿para qué eran los ejercicios? ¿Sí recuerdas? ¿Qué les tratamos de enseñar a nuestro público? Para que ya hablara bien. Y pues nuestro querido público se dará cuenta que funcionó perfectamente, perfectamente los ejercicios que hicimos, nada más que bueno, funcionan siempre y cuando se estén realizando constantemente. Estamos viendo que aquí Adrián no hizo los ejercicios. Uno de las recomendaciones que les hacíamos a ustedes era checar nuestros sentidos, era vista, era la cuestión auditiva, era la cuestión de la lateralidad. Si hay un problema de lateralidad, si hay un problema de motricidad, pues evidentemente vamos a tener grandes problemas a nivel de aprendizaje, y así es que él tenía pues algunos obstáculos, pero sin embargo terminó exitosamente el sexto grado de la primaria. Coméntanos ahora a qué secundaria te vas a ir. ¿Cómo te sientes haber terminado ya tu primaria? Me siento bien por terminar mi primaria y me voy a meter a mi escuela que anda a 2 cuadras de mi casa y se llama 15 de mayo y ahí voy a ir. Vemos que también te fallan las matemáticas, pues está como a 4 cuadras, 6 cuadras de tu casa, ¿no? No. ¿2 cuadras? Sí, para arriba. Bueno, ya tendremos que enseñarle también matemáticas a este muchacho, porque bueno, ya lo estamos ventaneando. Y bueno, Fernando, volviendo un poco contigo, hubo un tema que para mí me causó mucho dolor, mucha angustia, que volvemos también, este programa de Psicomentario, un comentario pensado, tuvo pues de primera mano mucha información sobre los asesinatos de Yamelet y el Chepe, que fueron estos pequeños muertos en la tenencia Morelos,
que entristeció, en realidad entristeció al pueblo michoacano, y vimos el gran desenfado que ha existido a la fecha por parte del procurador Mercado. No sé si, ¿por qué eso de Mercado? Es muy significativo su apellido, porque creo que se ha comercializado la justicia, puesto que a 2 años, yo creo que ya va a ser 2 años de la muerte de estos pequeños, no se ha sabido absolutamente nada. No sabemos por qué el procurador el señor gobernador en ese tiempo, Fausto Vallejo, no tomó cartas sobre el asunto, porque se pedía la remoción, porque uno de los pronunciamientos de este procurador fue que no había nada que hacer, o sea, que ya se dejaran las cosas así. Por comentarios del abuelo de la niña Yamilet, que le entrevisté directamente, me dijeron que bueno, ellos no vinieron en ese momento al programa porque por instrucciones de la Procuraduría se les indicó que no hicieran nada al respecto. Sin embargo, también se les dijo que ya dejaran por la paz, que ya no se podía hacer nada. Entonces me parece sumamente grave ese tipo de pronunciamientos de las autoridades que están encargadas de procurar e impartir la justicia. ¿Qué opinas sobre ese hecho lamentable, Fernando? Bueno, de una parte, creo que todos sabemos, Víctor, que el Estado y en gran medida, ¿no?, la República ha estado sumida en una ola de violencia que parece ser intermitente. Sube en algunas áreas, baja en otras, y lamentablemente me da la impresión de que este tipo de acontecimientos favorece mucho la impunidad de cuestiones que aparentemente no tienen que ver con las causas propias de este incremento de la violencia. ¿Sí se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, en una ola de auge delictivo, donde el crimen organizado actúa de una manera impune y cada vez más amplia, se puede dar la ocasión de que otro tipo de manifestaciones sociales queden oscurecidas, justamente porque no forman parte de esto y quedan como nubladas. Y van desde casos como los de estos 2 niños, Chepe y Yamilet, allá en la tenencia, como pueden ser también conflictos sociales, que en un momento dado, en el conteo de número de muertos, de implicaciones dentro del ámbito delictivo, aparecen como muy secundarios y terminan siendo borrados. Es un poco, creo que forma parte de eso que algunos teóricos han llamado la invisibilidad, no solo de figuras sociales, sino de problemas. La gente termina por no verlos, y al calor de este tipo de procesos, de procedimientos de reproducción social, pues es lamentable. Por eso también quisiera decir otra cosa, Víctor, es que no obstante lo modesto del programa, en términos de que es no como los noticieros de todas las noches, etcétera, sino que es una vez a la semana, 2 horas, aparece por internet. No obstante lo modesto, el creciente aumento de una audiencia da testimonio de que hay un auditorio, hay un espectador, una colectividad que está requiriendo la comunicación alternativa, algo que sea no propio de estas tendencias muy generalizadas, en el sentido de estar buscando el morbo, lo que platicábamos en otra ocasión, el morbo, el sensacionalismo de la nota, sino que hay gente, cada vez un mayor número, interesada, primera, en que estos hechos se rescaten, como el que estás comentando, pero que no solamente se rescaten, sino que se reflexionen, y esto va formando una corriente de opinión. Me parece muy importante. Yo digo que ahí yo tendría que reconocer un papel destacado de tu parte, porque dentro de todo este procedimiento en el que hemos estado involucrados, unos como yo, de una manera más discreta, más modesta, y tú has estado muy al pendiente de este problema, ¿no? No solo por razones comunitarias, puesto que tú vives cerca de donde se dieron los acontecimientos, pero también has dado pruebas de estar al pendiente de otros hechos que han sido disimulados, digamos, por las grandes corrientes de comunicación de por acá. Es lo que podría decirte, ¿no? Sí, yo quería corregir el nombre del procurador, que es Plácido Torres
Pineda, y plácidamente se la ha pasado en esta Procuraduría desde que inició esta administración. Creo que es uno de los funcionarios que no está funcionando y le hace un flaco favor al Estado, porque como esos casos han quedado varios impunes. También supimos desafortunadamente de todo este gobierno de Leonel Godoy y su hermano, que hicieron y deshicieron en el Estado, pero bueno, se ha culpabilizado mucho a Leonel Godoy cuando hay figuras intocables, y acá nosotros denunciamos los hechos, nunca nos hemos escondido, y cuando hablamos, bueno, es porque tenemos algunos elementos. Directamente Lázaro Cárdenas Batel influyó para que empezara una corrupción, pero sin medida. Cuando Lázaro Cárdenas Batel toma las riendas del Estado, cuando está rindiendo protesta en Plaza Las Américas, unas camionetas se balean, empezó ahí a manifestarse lo que conocemos hoy como la delincuencia organizada. Sabíamos que existían grupos que se pelean las plazas, pero nunca era tan abierto. En la misma administración de Lázaro Cárdenas Batel empezó a suceder esto de matarse en las calles a horas, pues vamos a decir, a pleno día, eran 2 de la tarde. También con esta administración de Lázaro Cárdenas Batel fue donde a los trabajadores de Sicarza hubo muertos y hubo bastantes golpeados por instrucciones de Lázaro Cárdenas Batel y su secretario de gobierno, que era Leonel Godoy. O sea, un gobierno se luchó para que cambiara ese régimen de que había sido el puro PRI. De repente se da la opción al PRD, y el PRD, ¿qué hace? Golpear a la clase trabajadora. No conforme con golpear a la clase trabajadora, es de los únicos gobernadores, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, que manda a golpear los maestros fuera de casa de gobierno. Fue la primer represión ya al magisterio. Entonces es donde el magisterio, concretamente la sección 18 y también los institucionales, reprobaron esas actitudes del gobierno lazarista. Aquel que se prometía más democrático, más sensible, ha sido de los peores gobiernos que han existido, y la corrupción creció al por mayor. Recuerden los millones de pesos que se llevó esta persona que estaba en la tesorería de apellido América, y los tesoreros que también tuvo ahí, pero bueno, es intocable. También sabemos todo lo que en el Teatro Matamoros, de dineros que no han sido transparentes las cuentas, con el hermano de Lázaro Cárdenas, que es nada menos que Cuauhtémoc. Entonces le ha rendido culto a esta familia Cárdenas, pero de Cárdenas, y digo, es una opinión mía y yo me hago cargo de ella, que pues Lázaro Cárdenas, pues el gran Tata es otra cosa muy distinta de sus hijos, que verdaderamente sumieron al Estado en la pobreza. Posteriormente, bueno, se pensó que podía hacerse una corrección, y bueno, llega Leonel Godoy y lo mismo. Sin embargo, uno de los grandes michoacanos, no grande, pero sí un michoacano que podría representar las esperanzas para salir de este hoyo donde se encontraba Michoacán, se apostó porque él hizo promesas, que era el presidente del empleo, que era el presidente que a Michoacán le iba a ir muy bien. Y bueno, 2 cosas sí se cumplieron, y no tenemos que sanatizar a este Fecal, satanizar, perdón, a Fecal, ¿verdad? Felipe Calderón Hinojosa. No le gustaba mucho el acrónimo, pero bueno, desde este programa, recuerde, Felipe Calderón, que yo le dije que usted no era bienvenido al Estado de Michoacán, le dije que si quería disparar, aquí, señor, le dije, porque usted sumió al Estado en la pobreza también. Usted sí fue presidente del empleo, pero para sus cuates, porque a Michoacán es al estado donde menos inversión hubo, donde hubo el conflicto con el gobierno de Godoy, y se la pasó en eso y no procurando a este que fue su estado donde nació. No así quiso dejar a la hermana, ¿verdad? Como todos se llevan de apodos, a él no le gustaba Fecal,
y a ella sí le gustaba que le dijeran Cocoa. Digo, ya grandecita como para que, ay, Cocoa para acá, Cocoa para allá. Le inyectaron muchos recursos federales, pero el pueblo no es tonto y la señora no figuró, afortunadamente. Pero bueno, aquí lo dijimos y no estamos diciendo, ay, como muchos medios que hablaban ya que salió tanto Godoy, que hablaba cuando ya salió Felipe Calderón. Nosotros, si podemos rastrear las grabaciones, aquí lo dijimos cuando vino Felipe Calderón, que por cierto se cayó el programa ese día. No sabemos si fue un mero azar o había pájaros en el alambre, pero bueno, lo que decimos lo sostenemos. También demostramos aquí con documentos que se guardaron en las cajas fuertes de este programa, dinero que se está dando de 1 millón de pesos cada mes para una compañía que se llama ILIC, que supuestamente es para arreglar las carreteras. Es un contrato por más de 7 años. Y aquí vino uno de nuestros invitados a mostrarnos pruebas y se las mostramos a ustedes también. Todo esto lo tenemos respaldado para que en el momento que la autoridad competente quiera hacer una verdadera investigación, pues se proceda con lo conducente. Y bueno, vamos a dar un pequeño respirito y volvemos